Dios te bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el libro de Juan. Búscalo en tu Biblia, capítulo 1, y voy a leerte desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era de Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es muy importante que le recibas. ¿De qué manera? Teniendo un arrepentimiento auténtico para con Dios y un verdadero creer en su precioso Hijo Jesucristo. Tengo de fondo una melodía que me gusta. Me quedo maravillada de las escrituras a las que les ponen música, las letras a las que les ponen música en adoración hacia Dios. Pero me maravillo y me asombro más del sacrificio que hizo Jesús en la cruz al morir por ti y por mí, para que nosotros fuéramos justificados ante Dios. Porque la palabra de Dios dice aquí en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Wow! ¿De qué manera nos amó? Dice, de tal manera que no podemos ni siquiera nosotros poder discernir, entender esa gracia y ese amor hacia nosotros, para que Él pudiera hacernos libres y salvos de la ira de Dios. Porque aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Salvo de qué? ¿No te has preguntado? Bueno, más adelante dice la palabra de Dios aquí en el versículo 36, igual de Juan 3. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Jesús vino a hacer que nosotros fuéramos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Entonces en esta hora yo te propongo que dispongas tu corazón a un arrepentimiento auténtico para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Esto es por fe. Lee la palabra. Te recomiendo que leas Juan. Lee despacio, tranquilamente, todo el evangelio de Juan. Y yo sé que el Señor hablará a tu vida, pero pídeselo. Primero habla con Él y dile, quiero conocerte. Y Él hablará a tu vida y le conocerás. Y entonces sabrás que si tú lo aceptas, eres hijo de Dios. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios, al quien le recibió, a todo aquel que le recibió, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Te lo vuelvo a leer. Primera de Juan, versículo 12. Te lo voy a leer desde el 11. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te bendiga en esta preciosa y hermosa hora.